todos un saludo muy especial. Dios los bendiga. Qué momento tan hermoso que estamos viviendo el día de hoy. Qué momento tan hermoso que Dios tiene preparado para nosotros y nosotros también preparémosle a Dios un momento maravilloso. Desde el fondo de nuestro corazón, dediquémonos a entregarnos a Dios en espíritu, porque la reunión de este día tiene un carácter completamente espiritual. Es en espíritu que se le adora al Señor y nuestro espíritu se dispone para recibir el espíritu de Él, su evangelio vivo, que nos va a enseñar su palabra, que nos va a transformar, que nos va a enseñar el camino de la verdadera felicidad. Hoy es un día de inmensa felicidad en todas las congregaciones de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Gloria a nuestro Padre eterno. Por eso los invito que con alegría de corazón, con regocijo de espíritu, con mucha libertad, le expresemos al Señor este amor tan grande y la gratitud que sentimos de haber sido nosotros llamados por Él para aprender el camino que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Presentémonos al Señor en oración para que Él se manifieste en nuestro corazón y en nuestras vidas. Digámosle: Padre de la gloria, Padre celestial, Padre viviente, Espíritu vivificante, Dios de poder, Dios de la gloria, Señor y Creador, amo eterno del universo, formador de la vida, maestro de la vida. Señor, nos dirigimos a ti con dulzura, con devoción, con gratitud, con fervor, con reverencia, con sumo respeto, Señor, porque estamos ante la presencia del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, del Juez de toda la tierra. Altísimo Padre, estamos celebrando la vida. Estamos, Señor, en plena gratitud y alegría de corazón, entregándonos en espíritu. Nuestra mente y nuestra alma, Señor, se entregan en alabanza para ti. Una alabanza hermoseada con la disposición de nuestro corazón para que tú deposites en él la grandeza de tu reino. Señor, te pedimos que desciendas con bendición abundante, que nos irrigues el alma con la hermosura de tu palabra viva, Señor, para que nuestro corazón dé fruto abundante y por práctica, Señor, y por obra pongamos tu palabra y vivamos en este aspecto maravilloso de tu palabra, de tu enseñanza, de tu doctrina, de la sana doctrina que tú nos entregas con el poder de tu evangelio. Oh Dios de poder, te vamos a cantar. Santo Rey, te vamos a bendecir. Vamos a leer tu palabra meditando en ella. Acompáñanos, Señor, y danos tu bendición. Quédate con nosotros, bendiciendo nuestras congregaciones en todo el mundo, Señor, a todas las personas que tú has llamado para que esta obra maravillosa haga un efecto glorioso, el tuyo, Señor, tu palabra, en cada vida y en cada corazón. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, para que de esa manera te agrade, Señor, y nos dejes sentir tu presencia y la belleza de tu poder rodeándonos. Padre de la gloria, bendícenos, respáldanos, todo te lo decimos, todo te lo expresamos. En el nombre de tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, el honor, la gloria y la alabanza sean dadas al nombre de nuestro Dios. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la Primera de Juan, libro de Primera de Juan. La manera más fácil de encontrar este libro es ir al libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y se devuelve unas cuantas páginas. Y vamos a buscar Primera de Juan, capítulo número 4. Primera de Juan, capítulo número 4. Y en el capítulo número 4 vamos a empezar a leer desde el versículo número 7 hasta el versículo número 16. Primera de Juan, capítulo número 4, versículo 7 al 16. Y vamos a poner el alma en esta lectura para que Dios se manifieste en nuestro ser. Todo lo vamos a hacer para honra y gloria de nuestro Dios. Dice la Biblia, y vamos leyendo juntos, meditando juntos. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gloria a nuestro Dios. Amados,
Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros, leámoslo juntos el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Gloria a nuestro Padre Celestial. Por favor, tomen asiento en las congregaciones, aquí donde estamos también congregados, en Weston, Florida, y vamos a cantarle al Señor que todas las bocas de la iglesia en el mundo se dirijan al corazón de nuestro Dios. Amén. Cantémosle al Señor el himno número 47, Te quiero, mi Señor. Te quiero, mi Señor, habita en mí y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, Jesús, mi Salvador, oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, oh, cólmame. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. El honor, la gloria y la alabanza sean dadas al nombre de nuestro Dios. Hermoso meditar cantando y cantar meditando. Y darnos cuenta que al cantar con inteligencia alimentamos el alma y el espíritu. Gloria a nuestro Dios. Y de esa manera vamos a seguirle cantando al Señor un himno que también tiene que ver con nuestra entrega a Dios, con permanecer en Él, haciendo el bien para que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestra vida. Cantémosle al Señor el himno número 213, La vid y los pámpanos. Himno número 213. Yo soy la vid y mi padre el labrador, vosotros pámpanos, dice el Salvador. Estad en mí, y yo en ti, y fruto llevaréis, porque sin mí nada podéis hacer jamás.
Como dice un coro, qué precioso es cantarle al Señor. Gloria a nuestro Dios. Le damos la gloria por ese amor tan grande, por los actos de poder que Él realiza en medio de nuestra vida para convencernos de ese amor, para que le abramos el corazón y su buen espíritu pueda penetrar en ese corazón de carne y convertirlo en un templo para Dios. Gloria al Señor. Esa es la entrega, la permanencia, pero todo es a través de los hechos de poder. Los testimonios dan cuenta de la grandeza de Dios, hermanos. Testificaba un hermano que el Señor le había hablado a través del don de la profecía. Pues Dios nos habla en este lugar a través de sueños, a través de visiones, a través de profecía. Nos habla de las cosas buenas, nos habla de las dificultades, pero en su amor tan grande siempre nos tiene preparados para todo momento. Gloria al Señor. Y a este hermano le hablaba de que su hijo iba a atravesar un momento difícil, un momento de enfermedad mortal, pero que él le iba a permitir vivir a su hijo. Pues bien, hermanos, queridos oyentes, el hijo de nuestro hermano contrajo leucemia, se empezó a enfermar, se empezó a deteriorar, lo hospitalizaron, tratamiento tras tratamiento para tratar de estabilizarle. Y en uno de aquellos tratamientos que están tratando de hacerle en él, en su cuerpo, presenta una crisis pulmonar, presenta una embolia pulmonar y se le forman 3 coágulos en sus pulmones. Y el doctor dice, cuando estos casos suceden, la persona muere. Él se muere. Y le dijo, llame a sus padres para que se despida. Nuestro hermano, el papá de él, tenía la promesa de ¿quién, hermanos? De Dios. Y Dios decide cuándo nacemos y Dios decide cuándo partimos. Y él le dice, papá, mire lo que está diciendo el médico. Y estaba llorando. Me queda media hora de vida. Me dice que me despida de usted. Y el papá le dice, no, hijo. Yo voy a hablar con el Señor porque Dios me dijo que usted iba a vivir. Y nuestro hermano de la iglesia, el padre del paciente, se va a buscar un cuarto en el hospital donde orar. Entra a un cuarto, empieza a orar fervientemente, pidiéndole al Señor, recordándole la promesa del Señor y diciéndole que para él no hay nada imposible, que él aceptaba su voluntad, pero que tenía su promesa. Y cuando él termina de orar, se incorpora y sale al pasillo, ve que pasan con su hijo en una camilla y pasan corriendo con él. Él pregunta, ¿qué sucede? Dice, algo que no entendemos. Los coágulos explotaron dentro de su cuerpo y se le puede hacer un tratamiento. Y no solo el Señor lo salvó ese día, sino que ya está limpio de esa enfermedad de la leucemia también. Porque Dios es grande, hermanos. Porque Dios es poderoso. Porque Dios es la más hermosa realidad que hayamos podido nosotros vivir en esta vida con Él. La gloria para nuestro Padre Celestial. Y a ese Dios de poder, pues vamos a cantarle coros. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a cantarle el coro número 155, que dice, somos uno en Cristo. Cantémosle a nuestro Dios con alegría y palmas en nuestras manos. Sea bendito y alabado el nombre de nuestro Dios.
alabado, bendito, enaltecido por siempre y agradecidos nosotros, eternamente y para siempre. Que nuestros actos de vida den cuenta de la gratitud que sentimos al Señor y el compromiso que tenemos para con Él. Vamos a orarle a Dios. Vamos a darle a Dios una expresión de gratitud que salga de nuestra alma, con la fuerza de nuestra alma y el amor de nuestro ser. Y vamos a orar para que el Señor también bendiga ese mandato que Él dio de diezmar y de ofrendar. Y vamos a seguirnos dirigiendo al Rey de Reyes. Dios está aquí con nosotros. Oremos, digámosle, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Gracias. Es hermoso pensar que de cada punto cardinal del planeta, de cada congregación, de cada lugar donde se está viendo esta transmisión, están subiendo palabras de gratitud delante de tu presencia, Señor. Por el dominio que tú tienes sobre todas las cosas, porque jamás nos ha faltado nada contigo. Porque aún desde el vientre de nuestras madres nos has sustentado y nos has permitido la vida, Señor, y nos has defendido para que llegase el día en que conociésemos las bellezas de tu evangelio. Nos tenías un día predestinado para conocer esta tu iglesia, Señor. Por eso te damos las gracias, porque hemos encontrado la fuente de la eternidad, el camino que conduce a la vida eterna, y hemos evidenciado tu poder. No te vemos, Señor, pero te sentimos y palpamos tus obras, y nos damos cuenta de que eres poderoso porque nos has transformado con poder. Nos estás enseñando el camino de la perfección, para presentarnos cada día delante de ti con un amor perfecto como el tuyo. Padre de la gloria, gracias, Señor, por tú idear ese plan glorioso de rescate de parte de nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario. Tú, Señor, convertirte en un ser humano para dejarte crucificar y ahí enclavar los pecados de la humanidad. Venciste al infierno, venciste la muerte para dar oportunidad de vida a esta generación que se goza en conocer tu palabra y tu verdad. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tus promesas, por lo que vivimos, por las mismas pruebas, Señor, que nos van modelando en tus manos, alfarero divino. Y así de esa manera, Señor, vamos aprendiendo a valorar el camino que conduce a la verdadera felicidad, al reposo genuino. Gracias, Señor de la gloria, por enseñarnos tu doctrina inalterada, Señor, purísima, para que la recibamos de esa manera, para que la defendamos practicándola. Gracias, Señor, por cada milagro, por cada señal que realizas. Gracias, Padre, por la iglesia tan organizada. Dice la Escritura que tu iglesia se ve imponente como ejércitos en orden, y así la has hecho. Así, Señor, la seguirás perfeccionando. Gracias, Padre glorioso, por los dones espirituales, por la manifestación de tu Santo Espíritu en nuestra iglesia. Gracias, amado Dios, por el cambio de vida, por todas las promesas, por lo venidero, Señor. Gracias por encargarnos tu palabra de vida. Todo te lo expresamos con amor, alegría, regocijo y fervor en el nombre de tu amado Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Que la alabanza, el honor y la gloria sean dadas al nombre de nuestro Dios. Recuerde también que aquí a mi mano derecha tengo las siglas de la página web de la iglesia, www.idmji.org, donde usted puede acceder y puede encontrar infinidad de testimonios, maravillas, cómo comenzó esta maravillosa obra de Dios aquí en la tierra, para que de esa manera usted también empiece a ser parte, a disponer su corazón para seguir el camino de la verdadera paz, de la bendición, la salvación y la vida eterna. Y los salvados cantan, gloria a nuestro Dios. Cantan de alegría y con optimismo persiguiendo la meta final. Y ese es el título del coro que vamos a cantar. Coro número 50, los salvados cantan. Los salvados cantan y se alegran ya. El Señor
la alabanza sea para nuestro Dios. Qué hermoso meditar cantando incluso en el diezmo y en la ofrenda. Agradecerle al Señor por ello, ¿verdad que sí, hermanos? De ver cómo este evangelio se extiende con poder por esa misma grandeza que Dios nos ha dado al obedecer su mandamiento. Gloria a nuestro Dios. Y en este día tan especial los voy a dejar una persona muy especial. Nuestra amada maestra que nos trae la predicación, nuestra hermana María Luisa Piraquive. Dios los bendiga a todos inmensamente. Que el Señor les bendiga a todos, a todas, queridos hermanos, hermanas, personas por primera vez que nos visitan, personas recientes que también están iniciando este camino en esta congregación de Dios. Un saludo con mucho cariño para todos ustedes. Que mi Dios me les bendiga grandemente. Y aquí a los hermanos que están conmigo también, Dios les bendiga. Pueden sentarse, pueden ubicarse en sus lugares. Y como siempre, estaremos deleitándonos en el Señor, en la lectura de la Biblia, en la lectura de aquellas narraciones maravillosas que el Señor dejó en mano de sus apóstoles, todos sus discípulos y toda aquella gente que se convirtió después que el Señor le dio la orden a los apóstoles de evangelizar el mundo. Comenzó la obra maravillosa del Señor. Comenzó ese nuevo método de salvación. Teníamos en cuenta que el método de salvación en aquel entonces era solamente para un pueblo específico, el pueblo de Israel. Y Dios había escogido ese pueblo para santificarlo y para que ellos vivieran la vida perfecta y recta delante de Dios. Pero no fue así, y por eso Dios, sabiendo todo lo que iba a acontecer, había planeado que le iba a dar oportunidad a todos los seres humanos en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, en todos los países les iba a dar la oportunidad de que conocieran su nombre y Él se manifestaría a ellos, a los que le buscaran de corazón. Es por eso que nos sentimos orgullosos, felices de pertenecer a esta congregación. Somos muy felices de haber conocido este camino. Y aquí en este camino nos gozamos todos los días de nuestra vida. Porque todos los días Dios tiene cosas nuevas, nos tiene sorpresas. Y Él siempre está alentando nuestros corazones con sus promesas a través de la profecía o a través de sueños y visiones. Qué hermoso es andar en el camino de nuestro Dios. Y hoy vamos a seguir con Pedro. Hoy nos corresponde leer en Primera de Pedro, el capítulo 4, del 1 al 19, y vamos a estar leyendo y meditando, analizando lo que Dios le dio a Pedro, le reveló de su evangelio, para que él a su vez le enseñara a la iglesia. La iglesia o los creyentes que tenía Pedro eran judíos que se convertían al evangelio. Él era el encargado de predicarle a los judíos en aquel entonces. Y así de esa manera pues la iglesia tomaba sus inicios. Pablo predicaba a los gentiles años más tarde, después que Pedro inició esa obra evangelizadora. Por eso nosotros nos deleitamos y nos sentimos felices porque nos consideramos que si hubiésemos vivido en aquella época, pues éramos gentiles. Pero Dios en su misericordia le dio oportunidad a todos. Gracias al Señor. Gracias a nuestro Dios que le dio esas revelaciones a los apóstoles para que hoy nosotros estemos gozando de Dios, de la presencia de Dios.
gozando de la mano poderosa del Señor, de sus bendiciones. Y aquí en el capítulo 4, verso 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El que padeció en la carne, pues nuestro Señor Jesucristo, que sufrió la cruz del Calvario. Pero dice que Él terminó con el pecado. Él terminó con el pecado es una manera de decir, porque el pecado era el que reinaba en aquel entonces. Cuando la gente vivía bajo el yugo de la ley de Moisés, todos estaban pecando porque no tenían la capacidad para cambiar su vida, para quitar todas esas debilidades de su carne, de esas debilidades pecaminosas. Y por eso dice que todos estaban en pecado. Así lo dice la palabra profética del Señor, que Él miraba a la tierra, a toda la gente, y dice que no había ni uno que hiciera la voluntad de Dios. Y por eso el Señor se ofreció venir al mundo para Él cumplir con la ley y asimismo anularla, para que comenzara ese nuevo método de salvación que era la fe, el creer en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como el Salvador, como el enviado, el prometido, el cual Dios había hablado muchos siglos antes por la boca de los profetas. Y también para quitar el pecado, como dice aquí en el verso 1. Y así sucedió, porque dice que el Señor, cuando sufrió ese sacrificio en la cruz del Calvario, dice que Él padeció en la carne, pero Él terminó con el pecado. Es decir, dijo, de ahora en adelante, todos los que crean en mí, los que tengan fe y crean y me sigan, ellos no volverán a pecar, porque yo les voy a ayudar, porque el Espíritu Santo estará con ellos y les quitará esa tendencia pecaminosa y los transformará y cambiarán, y entonces serán nuevas criaturas, nueva persona, un nuevo ser, que ya en su corazón no existe la tendencia del pecado, sino más bien la obediencia de hacer la voluntad de Dios y vivir en santidad. Así que quitar el pecado es eso. Los hijos de Dios. Comenzaba la era de los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que leer en la Biblia acerca de los hijos de Dios, que nos cuenta la Biblia en muchos apartes y en muchas epístolas sobre qué son los hijos de Dios. Dice que son personas que no practican el pecado. Y si Dios dice que existen los hijos de Dios, pues debemos creer. Y creemos que así es, y que para Dios no es imposible cambiar a la persona y quitarle toda esa debilidad pecaminosa y la persona vivir la vida santa, la vida recta ante el Señor. Así que así lo creemos, que sí existe esos hijos de Dios, porque con ellos se va a formar la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces se cumple este verso cuando dice que Él, quien padeció en la carne, terminó con el pecado, refiriéndose a ese grupo, a esa gente llamado o llamada iglesia del Señor Jesucristo, los hijos de Dios. Deseamos nosotros con todo nuestro corazón ser los hijos de Dios, ¿verdad? Yo creo que sí. Y estamos luchando, y aquí cada día nos esforzamos para ser hijos de Dios. Cuando estemos en las enseñanzas siguientes y estemos leyendo Juan, allí Juan habla sobre los hijos de Dios y nos va a quedar muy claro el concepto. Aquí en el verso 2 dice, entonces leemos que el verso 1 sí dijo la verdad. Dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Porque él dice, todo el que en mí crea y venga a mí, yo lo hago un santo. Será santo, será llamado a ser santo para Dios. Será llamado a ser
hijo de Dios. Esto vuelvo y lo repito, dando a entender que este verso 1 no está mintiendo, es la verdad. El verso 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Entonces el Señor hace una transformación en nuestras vidas para que nosotros no sigamos viviendo el tiempo que resta de nuestra vida, no sigamos viviendo en la carne o en el pecado, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Baste ya, el verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice aquí el apóstol Pedro, como él estaba predicando a los judíos, les dice para no ofenderlos que todos estos pecados los estaban practicando eran los gentiles. Pero si nosotros vamos a hacer un análisis global de la Biblia, encontramos que el pueblo que se decía ser el pueblo de Dios, el pueblo santo, el pueblo escogido, también estaban cometiendo esta clase de pecados. Pero aquí Pedro quiso consolar a la congregación cristiana, judía cristiana, y les dice, no, es que eran los gentiles los que pecaban. Y ellos andaban en las lascivias, en las concupiscencias, orgías. ¿Eso qué es? Eso tiene que ver con el cuerpo humano. Tiene que ver con el género del hombre, de la mujer, que usaban el cuerpo para cometer actos inmundos, porque ahí dice la Biblia que todo eso era inmundicia delante de Dios, abominación delante de Dios. Y en algunos lugares de la Biblia menciona que hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con bestias, con animales, mujeres con bestias, con animales, con muchos objetos de muchas maneras, muchas cosas que se inventaban en este aspecto, o no se lo inventaban, el diablo les ayudaba a inventar todas estas cosas, y por eso hablaba de orgías, haciendo del cuerpo un desórdenes, porque el diablo usó todo esto que Dios hizo para que el hombre y la mujer fueran felices, el diablo lo ha usado para que el hombre cometa toda esta clase de atropellos con su cuerpo, con su vida, con su ser, y se hagan todas estas cosas que desagradan a Dios y por qué no también son desagradables para los seres humanos, aquellos que se sienten ofendidos también por todo esto. Entonces, hay tantas cosas en el mundo que el diablo se inventó y le enseñó al hombre y a la mujer. Y por eso los apóstoles siempre encontramos aquí en las epístolas, en sus cartas, encontramos que ellos siempre están haciendo ese llamado de atención, que no era bueno vivir en toda esa clase de pecados, aparte de los adulterios, aparte de las fornicaciones, aparte del robo, el hurto, aparte de la estafa, el engaño, la mentira, la envidia, codicia, aparte de todo eso, no era bueno seguir viviendo en esta clase de pecados, sino que al seguir el camino del Señor, al convertirse al evangelio verdadero del Señor Jesucristo, el hombre y la mujer comenzarían a llevar una vida nueva, recta delante de Dios, una vida de felicidad, de paz, de tranquilidad, una vida donde el ser es feliz y hace feliz a los demás también. Así que por eso nosotros vemos las ventajas de seguir el camino de Dios y no seguir el camino del mundo, de la carne, del placer. Y queremos nosotros decirle a Dios que nos ayude, decirle al Señor que nos capacite
que nos dé pues a nosotros esa gallardía, esa ligereza en nuestra vida, en nuestro ser, para hablar, para predicar, esa astucia, sagacidad, para enseñar, que nos dé esa inteligencia, que nos dé la sabiduría, el conocimiento, que nos dé fuerzas para poder pregonar su palabra, para poder nosotros recibir de Dios el poder, la autoridad, las facultades, para poderle servir y poder hacer feliz a la gente. Ser felices nosotros y ser feliz a los demás con esos dones maravillosos, con ese poder de Dios, con todo eso que Dios nos ofrece cuando nosotros oímos la palabra de Dios y tomamos la decisión de seguir ese camino recto. Entonces estamos hablando de estos dos caminos, de estas cosas que suceden en la vida del ser humano. Por un lado, pues el diablo enseñando, y por otro, Dios también inculcándonos este camino del bien. Que nosotros, si estamos aquí, es porque hemos recibido felicidad y paz y porque hemos tenido una transformación y una alegría, de tal manera que nosotros no cambiamos aquello que vivíamos antes por lo que estamos experimentando ahora. Habrá algunos que el diablo estará ahí contra ellos para que desistan, para que se vuelvan atrás, porque hay muchos que se vuelven atrás. Y de esto ya hemos hablado muchas veces. Pero si somos inteligentes, nuestro deber es seguir adelante en esta lucha. Y seguir, porque es que en el camino del Señor sí hay la verdadera felicidad. Hay gente en el mundo, las filosofías dicen que no existe la felicidad, pero la felicidad sí existe y la da Dios. Por eso aquí el apóstol Pedro predicaba acerca de esa felicidad. Le predicaba a su congregación, a sus creyentes, que era muy bueno seguir el camino del Señor y obedecerle a Dios. Y que había que abandonar el pecado. Que ellos habían encontrado un privilegio, el privilegio de tener a Dios tan cerca, de tener comunión con Él, cosa que antiguamente o los antiguos no tenían comunión con Dios, pero que ya en el Evangelio en adelante había comunión con el Señor, y eso lo sabemos. Somos testigos cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, a nuestro ser. Entonces ahí conocemos que Dios existe y que Él sí da la felicidad y que Él sí tenemos una comunión con Él, de orar, de hablarle, y Él está ahí listo para oírnos. Entonces aquí el apóstol le enseñaba a esta gente, les dice que a aquellos que estaban practicando todos aquellos pecados, que andaban sin Dios y sin esperanza porque no querían creer en el Señor, no querían aceptar el camino de Dios. Dice en el 4, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros los que ya se han convertido no corráis con ellos en el mismo desenfreno de pecado, de maldad. Y dice que los ultrajaban, que los maldecían por haber seguido el camino del Evangelio, el camino del Señor. Y en el verso 5 les dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos tendrán que darle cuenta a Dios, rendir cuentas un día a nuestro Dios. Todos, dice que todos estarán o estaremos compareciendo en ese tribunal del Señor. Los buenos, los malos, los regulares, todos estaremos allí ante el Señor. Y nosotros queremos estar ante el Señor, pero llenos de orgullo, amén. Llenos de alegría y de felicidad, con obras, con frutos, con todo nuestro trabajo. Allí, alegres, con una sonrisa, con felicidad, no con miedo, no con temor. Eso es lo que nosotros estamos aquí, luchando de comparecer ante el tribunal del Señor, pero eso sí, en el bien,
por el camino recto. Y dice en el verso 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Aquí recordemos que el Señor Jesucristo fue y predicó a todos los que habían muerto desde Adán hasta Noé. Dice que les predicó. Y no sabemos si todos creyeron o creyeron algunos y otros no. No lo sabemos. Pero aquí está diciendo que como todos vamos a comparecer ante el tribunal del Señor para que Él nos juzgue un día, dice que Él dice que el evangelio ha sido predicado a los muertos. Nadie tiene excusa. Los que vivieron desde Adán hasta Noé no pueden decir, Señor, nosotros somos inocentes porque ignorábamos tu palabra, ignorábamos tus mandamientos, tu camino. Nadie nos enseñó. No, nadie puede decir eso, porque el Señor Jesucristo fue y les enseñó y les predicó. Así que ellos ya son conocedores. Conocedores de lo que el Señor Jesucristo hizo, hace y hará en nuestras vidas. Y de esta manera no se contradice la palabra del Señor, porque compareceremos todos, porque todos hemos sido testigos de la palabra, de la doctrina, de las leyes del Señor. Así que en el verso número 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, velad, es decir, estén pendientes siempre, todos los días de su vida, estén pendientes de cómo están viviendo la vida en el Señor. Tengan cuidado de no pecar, tengan cuidado de no caer en la trampa o en la tentación. Así que eso significa velad. Velad no es que tiene que estar despierto toda la noche, sino que esté su vida espiritual a todo momento pendiente de no fallarle a Dios. Cuidado con fallarle a Dios. Por eso hay que leer la Biblia 1 y 1000 veces. Leerla para aprender, para estar así listos, preparados. Que nada nos sorprenda. Eso es lo que significa ser sobrios, velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, y ya sabemos qué es el amor, dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, el amor, ya lo hemos visto en Corintios, vimos sobre qué es el amor, que es no cometer pecado, no pecar, no ofender a nadie, no lastimar a nadie, no juzgar, no murmurar, criticar, no ser hipócrita, no hacer todos aquellos pecados que ya nosotros ya tenemos ese listado de los pecados. Y cuando la persona no comete todas estas cosas, todos estos pecados, entonces dice que tiene amor, porque se ama a sí mismo y ama a los demás, porque el pecado ofende, el pecado le hace daño a otra persona, hace males. Bien, en el 9 habla el apóstol en ese tiempo, dice, hospedados los unos a los otros en murmuraciones. Parece que en aquel entonces, como en esa época no había hoteles, la gente que andaba de un lugar a otro, donde le cogía la noche, pues tenía que hospedarse en algún sitio porque no podía andar de noche, era peligroso. Entonces enseñaban que había que hospedar a la gente. Pero después de que los hospedaban, algunos recibían muchos males, algunos recibían, no era un hospedaje pues de corazón, con sinceridad, parece, y por eso dice que se hospedaran, pero que no, nada de murmuraciones, ni de hablar, ni, bueno, de decir, ofender a la gente, sino hacerlo con todo cariño, con toda sinceridad. Hoy nosotros ya no tenemos esta costumbre, porque ya hoy existe la modernidad. Y en la modernidad de hoy pues existen los hoteles y la gente puede llegar a un hotel. Y si alguien dice que no, es que no tengo el dinero para el hotel, entonces
pues los hermanos dicen, bueno, entre todos vamos a colaborar para pagarle un hotel a estas personas que están viajando, andan para otro lugar y bueno, por algún problema aparecieron por aquí, hay que colaborarles, apoyar. Pero siempre existe el beneficio, siempre existe que la persona, que nosotros tenemos que ser misericordiosos y atentos o generosos también con los demás. Nunca, a pesar que existe la modernidad, sin embargo, esta cualidad, esta virtud o este valor no ha dejado, no ha muerto, sigue vigente el día de hoy en otra manera, en otra forma, en otra circunstancia. El verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso son las congregaciones. Según este verso, en hebreo leíamos que los creyentes no debían dejar abandonada la congregación, decir, yo no voy a la iglesia, no voy a la congregación, porque aquí tengo todo, aquí por internet hoy en día, ¿no? Por internet pues veo las enseñanzas, no necesito desplazarme a la iglesia, a la congregación, desde aquí veo la enseñanza. Muy bien, pero se aconseja, Dios aconseja, que hay que ir a la congregación para trabajar los dones espirituales, para orar los unos por los otros, para impartir la profecía, impartir la sanidad, la liberación, el discernimiento, para las peticiones, para los anhelos del corazón, para que Dios le hable a la persona y lo guíe y le oriente sobre cómo es su vida y cómo es que tiene que seguir. Entonces se necesita congregarse. Así que aquí cuando dice que según el don que cada uno ha recibido, lo ministre a los otros. Entonces esto es lo importante, que nosotros nos congreguemos para recibir beneficios y para dar los beneficios de lo que Dios nos ha dado. En el 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Está aconsejando que cada persona ministre sus dones de lo que Dios le ha dado, que lo haga conforme al poder y a la facultad que Dios le ha dado. Hacerlo todo para la honra y la gloria de nuestro Dios. En el verso 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En ese tiempo dice que todos ellos estaban viviendo muchas tribulaciones, muchos problemas. Hoy también nosotros aquí lo mismo. Sufrimos tribulaciones, problemas, sufrimos muchas cosas, pero aquí estamos en la presencia del Señor. Aquí seguimos confiando que Dios nos ayuda a sobrellevar, que Dios nos ayuda a pasar todas estas pruebas de fuego. Entonces, con nuestro Dios, si Dios con nosotros, pues ¿quién? El enemigo no podrá estar contra nosotros porque Dios está con nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos amando y siguiendo al Señor y deseando hacer su voluntad y agradarle. Entonces nos estamos ganando la gracia de Dios. En el verso 13, sino gozaos, dice. Cuando sufre la tribulación, que habla aquí en el verso 12, dice que esa prueba hay que sobrellevarla, pero dice que hay que gozarse, eso sí, en vez de estar sufriendo y llorando y angustiándose por la tribulación, por la enfermedad, por la prueba, por la dificultad, por la escasez, porque no hay trabajo, porque no tiene para pagar renta, porque no tiene para las deudas, porque no tiene para el estudio de los hijos, para la escuela, la universidad, porque no hay para el vestido o porque no hubo para la comida. Entonces se desespera, llora, no sabe qué hacer, vive en un tormento. No. Cuando conocemos al Señor, nosotros ya sabemos qué hacer. Orar y pedirle a Dios que Él provea todas las cosas. Y el Señor va a proveer y Él no va a desamparar a nadie. A nadie desamparará el Señor. Y nosotros debemos vivir confiados
en esa misericordia de Dios, que Él siempre estará atento a tender su mano y ayudarnos en todo. Y asimismo, nosotros también sobrepasamos cualquier dificultad, porque esa es la promesa de nuestro Dios. En un salmo dice el salmista dice, joven fui y he envejecido, y no he visto ni un justo desamparado, ni su simiente que esté mendigando pan. Eso decía el salmista, y seguramente él tenía la razón. Entonces nosotros, aquí en el verso 12 que dice que se sufrirá, sí, problemas, dificultades, tribulaciones, pruebas o escasez. Pero dice en el 13 que nosotros es gozaos, hay que gozarnos en el Señor, por cuanto somos que participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de la gloria os gocéis con gran alegría. Nosotros nos gozaremos en el Señor, porque Él tuvo sus padecimientos, porque Él sufrió. Y nosotros, dice que si Él sufrió, pues que también los hijos, dice, si el padre de familia sufre, pues los hijos también. Y que si Él sufrió todo eso y pasó esas pruebas, pues que nosotros también nos acontecerá lo mismo, pero que Dios no nos va a desamparar. Entonces la confianza en nuestro Dios, el orar a Dios y pedirle a Dios y estar firmes y también serle fiel al Señor, seguir adelante sin volver atrás, sin quedar estancados, sin detenernos, sino seguir esa marcha, haciendo lo del Señor, agradándole, clamando a nuestro Dios en oración, aprendiendo a orar. Y si usted no sabe orar, lea salmos, porque ahí en los salmos aprenderá a orar. Y lea las oraciones de muchos personajes bíblicos. Y así aprenderá a orar, y eso es lo que tenemos que hacer constantemente para que Dios no nos desampare, para que Dios nos oiga y Él esté ahí siempre con nosotros y nosotros seamos felices en medio de las tribulaciones, porque Dios está con nosotros. En el verso 14 habla de que en ese tiempo ellos también estaban siendo vituperados por causa del nombre del Señor. Hoy nosotros también nos sucede lo mismo. Nos critican, nos dicen muchas cosas, se burlan. Pero el poder de Dios, nuestro Dios, su manifestación, tiene la razón y Dios está por encima de todo. Por encima de todo, y me siento feliz porque en la iglesia, cada domingo o cada jueves en las iglesias, cuando viene la gente por primera vez y reciben profecía y Dios les habla lo oculto de su corazón, lo oculto de su vida, que nadie sabe, su vida privada. Y Dios les habla, les recuerda muchas cosas y hace promesas el Señor. Y la gente sale maravillada. La gente se alegra y la gente mira a su alrededor y dice, ¿quién les contó o quién le contó a esta persona mi vida? ¿Quién? Y miran para todos lados a ver si ven a alguien conocido. ¿Quién pudo haber venido a traer la información? Y la gente se alegra. Otros dicen, Dios está aquí en este lugar, porque me dijo todo lo que yo vivo, lo que pienso, lo que hice en mi vida. Dios está aquí. Eso es lo que siempre escuchamos los domingos, los jueves. No hay tiempo para darle a la gente que testifiquen, porque son muchos los testimonios. A veces no hay tiempo y son poquitos, pero en esos poquitos testimonios nosotros nos deleitamos escuchando ese poder de Dios, esa misericordia de Dios, esas promesas que Dios hizo, esa manifestación de Él en nuestras vidas, la vemos allí, con el testimonio de la gente, con el testimonio de una persona que viene por primera vez. Eso es hermoso. A veces hasta la gente murmura o critican. A veces la gente dice, ay, pero ¿por qué esa señora está ahí
todos los domingos. No, a mí me gusta ver un predicador en persona que predique. A veces dicen eso. Y no les gusta ver la pantalla de la enseñanza. Dicen, no, yo quiero ver es un predicador. Yo ya no quiero esto. Y el Señor les da una respuesta. El Señor les da una experiencia a la gente. Y les da experiencias en que estas personas después no pueden ir a la congregación a recibir profecía, a recibir imposición de manos. Y añoran. Dice, vivo lejos de la iglesia, estoy viviendo aquí en un lugar lejos, no puedo ir a la iglesia. ¿Cómo me hace falta que me impongan manos? Me hace falta que oren por mí, que me den profecía. Entonces Dios le dice, ¿te das cuenta que tú no tienes la iglesia cerca? Porque necesitas, pero entra a internet y ahí vas a ver las enseñanzas. Dice así. Entonces ve la enseñanza por internet y eso lo alimenta todo el tiempo. Y dice, fue mi alimento. Ver las enseñanzas por internet me alimentó mi vida espiritual. Y Dios le demostró que no murmurara, porque eso se llama murmurar. Eso se llama inconformidad, que ya no le gusta esto, sino que tiene que ser lo otro. Y Dios quiere que nosotros todos respetemos, valoremos todo lo que se nos presente por delante, porque es la voluntad de Dios, porque así Dios lo quiere. Y el Señor nos demuestra a nosotros que nosotros no sabemos más que Él, y que si Dios permite que las cosas sean de esa manera, pues así serán y así hay que aceptarlo. Entonces vemos cómo Dios nos enseña de tantas maneras, y como les decía, que todos esos son testimonios que se escuchan el día domingo y el día jueves, de todas esas maravillas que Dios hace a la gente, principalmente a las personas por primera vez, que son a los que testifican, o a veces se les da la oportunidad de testificar. Pero yo sé que también hay una página y en internet se cuentan muchos testimonios de todo lo que le acontece a la gente, de todo lo que Dios les ha dado, que sí me gustaría que los que puedan entrar para leer esos testimonios, porque todo eso edifica nuestra vida espiritual. Y nosotros nos maravillamos, yo me maravillo del poder de Dios, me maravillo de las promesas de Dios, de su palabra. Yo me maravillo cuando Dios, hace más de 50 años que oraba con 4 personas, eran 3 y conmigo 4 personas. Orábamos en las noches, orábamos desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche todos los días. Y el día sábado orábamos toda la noche. Y éramos tan felices en ese tiempo, orando al Señor, esperando algo de Dios. Y cuando el Señor comenzó a hablar, a hacernos esas promesas maravillosas, cuando Él decía, sigan adelante porque yo voy a hacer de esta pequeña congregación, voy a hacer una iglesia grande aquí en Colombia y en el exterior. Será grande la iglesia y yo me encargaré en llevar a la gente y yo me encargaré en convertir los corazones de la gente y los llevaré. Y yo estaré dando y proporcionando todo lo necesario. El dinero lo estaré proporcionando para los viajes y para todo los gastos que tienen que tener en las iglesias, porque la iglesia crecerá. Entonces, cuando el Señor hablaba todo eso, yo no entendía, nosotros no comprendíamos cómo sería esa magnitud de lo que Él hablaba. Cuando Él decía, y estarán predicándole a multitud de personas, yo pensaba que multitud eran 100 personas, porque como éramos 4, entonces dije, pues una multitud son 100 para mí. Y qué hermoso, hermanos, cuando he tenido la oportunidad de los estudios bíblicos en algunos lugares donde se congregan 40,000 personas, en un coliseo, en un lugar, no caben más, no van más porque no hay más sitio, no caben. Y uno ve en las ciudades que la gente llega y que la gente va con esa alegría de oír la palabra del Señor, de recibir los milagros de Dios, porque es que no es solamente la enseñanza, no es solamente la predicación, sino que la promesa es que el Señor decía, es que cuando estén allá al frente predicándole y enseñándole a todas esas multitudes,
entonces yo me voy a manifestar haciendo milagros y señales a la gente y los libertaré. Y decía el Señor, y yo les voy a quitar brujerías, espíritus malos, serán libertados de espíritus, mucha gente será sana. Entonces, eso es la maravilla, porque no es tanto el asunto de alguien que se paró aquí a predicar o a enseñar, sino lo que Dios le está haciendo en cada vida y en cada corazón. Él actuando en cada persona. Como hoy he oído testimonios de gente que dice, durante la predicación, pues yo estaba enfermo, yo vivía enfermo de un dolor crónico en mi cuerpo, y bueno, escuché la predicación y cuando llegué a mi casa, a mi vivienda, ya no tenía la enfermedad. Fui al médico y el médico me dijo que ya estaba sano. Entonces Dios lo sanó ahí en el momento, con el oír, con el poner atención, con disponer el corazón de lo que se está hablando, porque estamos hablando de Dios, hablando del poderoso, del creador de los cielos y la tierra. Entonces Dios está haciendo el milagro en cada persona. Eso es lo maravilloso. Y eso es en lo que yo hoy me siento tan orgullosa del Señor, de la palabra, porque esas promesas que Dios hizo en esa época, yo no conocía nada, porque yo no era, ni siquiera había leído la Biblia, era la primera vez que yo leía la Biblia, y me enamoré de todo lo de Dios y escuchaba esas promesas, no dudé, pero tampoco entendía cómo sería que el Señor iba a actuar y a proceder. Y hoy cuando yo veo el cumplimiento de esa palabra, estoy admirando esa obra del Señor y su misericordia, admirando el amor de Dios, admirando que a Dios no se le olvida lo que Él promete. Por eso yo aquí me imagino al apóstol Pedro cuando le enseña a sus congregaciones, a sus creyentes, sobre el poder de Dios y sobre agradar a Dios. Yo no dudo y siento lo que él pudo haber sentido en ese tiempo enseñándole a su gente. Y él lo decía y lo hablaba con mucha convicción, porque él estaba seguro que Dios vivía, que Dios vive. Eso es, y que el amor de Dios está allí y que su palabra, su evangelio, nos cobija, nos cubre, nos bendice y bendecirá a muchos, a todos aquellos que están dispuestos para creer y permitir que entre en sus corazones esta palabra del Señor, este amor de Dios. Y entonces aquellos que se dispongan para Dios, Dios está ahí en la puerta. Dice que Él está en la puerta esperando que usted abra la puerta de su corazón y se disponga para Dios. Eso es lo que el Señor habla, eso es lo que el Señor dice. Entonces el Señor está ahí listo para entrar a morar en la vida de cada uno. Aquí en el verso 15, o en el 14 creo, 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Gloria al Señor. Ciertamente, de parte de ellos, de parte de los gentiles, que él estaba hablando de los gentiles incrédulos, el Señor es blasfemado, pero vosotros los creyentes, los que ya se han convertido, el Señor es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ninguno vaya a padecer por ser malo, por ser pecador, sino que alguno tiene que padecer es por hacer lo bueno, por ser cristiano. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios, porque Dios le va a pagar y le va a dar un premio. Si usted sufre por la causa del Señor, es criticado, es murmurado, es calumniado, vituperado por la causa del Señor, dice que Dios le dará un premio. Pero cuidado con ir a ser nosotros, que nos persigan por ser mal, hacer el mal.
por cometer el pecado. No, es por hacer el bien y por seguir el camino del Señor. Entonces, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el verso 17 dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Aquí el apóstol estaba destacando que los creyentes estaban haciendo la voluntad de Dios, siguiendo el camino del Señor. Sin embargo, eran perseguidos, el enemigo pues ponía trampas en su vida de ellos para que sufrieran, para ser perseguidos, y en aquel tiempo era con cárcel, también ellos los llevaban a la cárcel, y otros pues eran apedreados, sufrían de esta manera. Nosotros hoy pues somos librados de esta clase de persecución, pero tenemos otras persecuciones diferentes. Pero dice que Dios todo esto lo permite para probar a sus creyentes, para probar a sus seguidores a ver hasta dónde son firmes y son seguros y confían en el Señor y siguen adelante. Así que dice que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces dice que somos probados y que nosotros pues tenemos que tolerar o soportar esa prueba. En el verso 18 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué significa ese verso? Dice, si el justo con dificultad se salva, es que el justo, como tiene tantas pruebas en la vida, el diablo lo persigue todo el tiempo. Como a mí, yo he sido una mujer muy perseguida por el diablo. El diablo me ha perseguido mucho. El diablo me ha hecho muchos males. El diablo me ha puesto muchas trampas. Me hace sufrir. Me ha puesto muchos obstáculos en mi vida espiritual, poniéndome sufrimientos o tristezas o amarguras, problemas, dificultades, tribulaciones de mucha índole. Pero yo aquí estoy firme en mi Señor y confío en mi Señor, porque cada vez que el diablo viene contra mí, yo lo que hago es arrodillarme y orar al Señor y pedirle y contarle al Señor lo que me está sucediendo, y Él me habla y me hace promesas. Me dice, no te preocupes, sigue que yo te ayudaré. No te angusties, yo te voy a guardar. Cuando a mí el diablo me ha perseguido para secuestrarme, porque el diablo me persiguió para secuestrarme, hacerme males, hasta para quitarme la vida también el diablo me ha perseguido. Y yo le digo, Señor, me persiguen y que el diablo quiere hacer esto contra mí. No te preocupes, nada te sucederá. Yo te voy a guardar. Y así el Señor me ha guardado y me ha protegido, me ha bendecido. Y el Señor ha secado mis lágrimas. Gracias le doy. Entonces, ¿cómo no confiar en el Señor? Pero dice aquí que si el justo con dificultad se salva, es que la dificultad viene de esto, hermanos, que cuando el enemigo viene contra nosotros a ponernos trampas, tribulaciones, pruebas, enfermedades o cosas duras, difíciles en la vida, entonces muchas personas tratan de desequilibrar su vida espiritual, se desestabilizan. Entonces tratan de perder la fe, la confianza en Dios. Y era una persona justa, una persona de buen testimonio, una persona que buscaba a Dios. Y entonces en el momento de la tribulación, el diablo le pone desánimo y dice, no, yo no sigo, no creo. Murió mi ser querido, murió lo que yo más amaba en la vida. Yo no tolero, no soporto, no tolero este dolor, yo me muero. Entonces eso es lo que significa el justo con dificultad se salva. Es decir, que el justo no es que va a vivir la vida, no. Qué dicha de esta persona que no tiene tribulaciones, que no tiene sufrimientos, no tiene necesidades, no tiene carencias, todo lo tiene. No, eso no es así. El diablo no vive de qué más forma estar contra la persona para hacerla caer, para hacer que se desanime, que pierda la fe. Si el enemigo estuvo detrás del Señor Jesucristo poniéndole trampas para que él desistiera, para que él
perdiera su fe, para que él no obedeciera al Padre, porque él se comportó como ser humano para no obedecer al Padre. Y dice que sufrió la muerte, sufrió el cruel dolor, sufrió esa corona de espinos en su cabeza donde le vertía sangre, sufría los dolores de todo lo que le lanzaban, todo lo que le hacían las piedras, y lo sufrió. Pero el diablo lo hacía era para que él se desanimara, para que él perdiera la fe, la confianza, para que él dijera, basta, basta, no quiero más, hasta aquí llegué. Eso es lo que significa el justo con dificultad se salva. Es decir, el justo sufre dificultades, tropiezos, sufre tribulaciones, sufre muchos dolores, muchas cosas, pero se salva. Porque él sigue adelante y no desmaya, no se desanima. Es eso lo que significa este verso, que el justo en medio de las tribulaciones, dificultades en la vida, él se salva. Sin embargo, dice, el impío y el pecador, que aparentemente dice no tener tribulaciones, porque el día que tiene tribulación o problemas busca por otro lado la solución. Dice que ¿qué será esa persona, ese impío que después de conocer a Dios rechaza y se olvida de Dios y maldice todo lo que tenga que ver con Dios? Y lo mismo el pecador, que todos los días está haciendo pecado, haciendo maldad, destruyéndose a sí mismo y haciendo infeliz a los demás. Dice que ¿cómo será la recompensa o cuál será el pago para estas personas? Entonces dice que ese es el sufrimiento y la tribulación, porque este pecador, cuando le viene el día malo, cuando le llega la tribulación y el dolor, él no tiene a quién acudir. Él no puede decir voy a clamarle a Dios y voy a confiar en Dios y Él me ayudará, porque ha vivido en su pecado. Entonces Dios no lo escucha y lo deja en su sufrimiento. Y al impío le pasa lo mismo, mas no al justo, porque el justo clama y Dios le ayuda y lo saca adelante. Entonces, eso es lo que quiere decir ese verso, que si el justo con dificultad se salva, entonces, ¿qué diremos del impío y el pecador? Pues él sí no va a resistir la prueba, ni el dolor, ni las tribulaciones que le van a venir en la vida. Por eso es mejor andar en el camino del Señor. Es mejor vivir para Dios, vivir con Dios, andar con Dios, es mejor. Así que aquí dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, que esto es lo importante. Y nosotros aquí, conclusión, el camino del Señor, seguir los pasos del Señor. Triunfaremos con Él y seremos felices con Él. Invito a todas las personas, por primera vez, personas recientes, que sigan el camino de Dios. Lean la Biblia y congréguense en algún lugar para que Dios les hable, les haga promesas maravillosas. Así que el Señor me les bendiga. Vamos a estar orando. Y en nuestra oración, los que están enfermos o los que tienen personas enfermas, familiares cercanos, amistades cercanas que tengan enfermedades, cualquier enfermedad, pídele a Dios que tenga misericordia y los sane. A aquellos que padecen de brujerías, de hechizos, de maldiciones, también. Y aquellas personas que los espíritus malos los han poseído para destruirlos, para no dejarlos hablar, oír, razonar, coordinar ideas. Para todos aquellos, sus familias, su familiar, impóngale manos y pídale a Dios que lo liberte, que lo haga una persona normal, que le dé la felicidad y que lo sane. Todas aquellas enfermedades que la ciencia ha inventado, le ha puesto enfermedades, pero que son enfermedades espirituales, son espíritus que han poseído a estas personas, jóvenes, niños o adultos, los tienen postrados en sillas de ruedas. Hay muchos que están atados, encadenados, porque no los pueden tolerar su familia, porque se ponen como fieras,
como que reaccionan, son agresivos, entonces nadie los puede tolerar. Eso es un sufrimiento constante. Entonces usted clámele a Dios y dígale a Dios que tenga misericordia de esos seres. Y usted, así no tenga los dones espirituales, lea la Biblia e impóngale manos y dígale: Señor, ten misericordia de mi familiar, de mi hijo, hija, hermano, tío, quien sea que tenga estas enfermedades espirituales. En el mundo se dice que la demencia, ¿no? Que la esquizofrenia, que bueno, todo esto. Que el síndrome de Down, que el autismo, que bueno, todas estas cosas, que los ataques epilépticos, bueno, así le ponen nombres, pero son espíritus que poseen a las personas. Y eso no tiene cura, no hay medicina para eso. Solo Dios y en su misericordia. Pero no hay que desfallecer, hay que seguir adelante pidiéndole a Dios su misericordia y así estaremos con el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, en este momento nos presentamos delante de ti, Señor, para pedirte misericordia. Primero, darte gracias por haberte conocido, por haber conocido tu palabra, por haber conocido este libro maravilloso, la Biblia. Y porque tú te has estado manifestando con nosotros de acuerdo a todo lo que leemos en la Biblia. No son cuentos, no son narraciones, no son historietas, sino que realmente lo que dice la Biblia tú lo revives en nosotros con el poder de tu Espíritu Santo. Nos hablas, nos guías, nos orientas, nos haces promesas, nos cumples, nos cuidas, nos das la felicidad y la paz. Padre, pero hay muchos que no han recibido los beneficios de tu mano poderosa. Hay muchos que están enfermos, hay diversas enfermedades. No podemos nombrarlas, pero tú las conoces, tú sabes la enfermedad que padece cada persona, cada hombre o mujer, niño, anciano, que tienen estas enfermedades incurables. Y te pido, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa y tengas misericordia y seas sanando y libertando a todos. También estas enfermedades psíquicas, Señor, esos espíritus malos que poseen a las personas, también a los jóvenes, a los niños de cualquier edad, que tú, Señor, tengas misericordia y libertes. Y también tú les enseñes a sus familiares el entender y comprender tus caminos, tu palabra, y que ellos sean sabios e inteligentes y entiendan tu camino y se pongan al día contigo y entiendan que es seguir tus caminos, mi Señor. Y que tú, Señor, entonces les escuches sus oraciones, su clamor, y que tú seas limpiando, libertando y quitando todas estas cargas, todas estas ataduras. Liberta, Señor, rompe todos estos lazos de esclavitud del enemigo, destruye la obra del maligno, Señor. Liberta a cada uno y bendice a cada uno también. Mira, Señor, que hay personas que necesitan también, tienen peticiones, tienen necesidades. Tienen necesidad del dinero, del trabajo, de la vivienda, del vestido, la comida. Tienen muchas necesidades también. Te pido, Señor, que tú suplas la necesidad de cada uno. Y hay otros que tienen muchos anhelos en su corazón. Concede, Señor, los anhelos del corazón. Todo que sea para bien y beneficio de cada uno. Gracias, Padre Celestial. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido, Señor. Gracias, Padre. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. El coro 61, engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Muchas gracias.
Que el Señor me les bendiga a todos. Hasta pronto. Un abrazo fuerte para todos ustedes, para los niños, el besito de costumbre. Y también aquí mis queridos hermanos y hermanas, Dios me les bendiga a todos. Hasta pronto. Gracias, Dios les bendiga.